Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión os voy a enseñar cómo hacer vosotros mismos un portanido y el propio nido con materiales totalmente reciclados y que podemos encontrar con facilidad por casa. Por si alguno de vosotros por algún motivo no puede adquirir este tipo de nidos en el mercado, podéis fabricarlo vosotros mismos y de esta forma todos podamos disfrutar de esta bonita afición. Así que no me entretengo más y empezamos. El portanido, que será la parte donde irá colocado el nido, lo podemos construir nosotros mismos, por ejemplo con alambre acerada como este que veis aquí, o bien en el mercado podemos encontrar una gran variedad de portanidos a precios asequibles. En el caso de que optéis por fabricarlo, necesitaréis, como digo, un trozo de alambre acerada, que sea lo suficientemente gruesa para sujetar el nido y el peso de los futuros pichones y de los reproductores. Con un tamaño similar a este que os muestro será más que suficiente, ya que un alambre demasiado gorda nos impediría trabajar con comodidad, puesto que resultaría difícil doblarla y manejarla. En primer lugar, con la ayuda de un pequeño bote o algo de forma cilíndrica y muy importante que tenga un diámetro inferior al nido que vaya a sujetar el portanidos, vamos a ir colocando el alambre alrededor. Y con mucho cuidado iremos dándole forma hasta que obtengamos una circunferencia casi perfecta que se adapte perfectamente al nido. Acto seguido, con la ayuda de los alicates vamos a doblar el alambre para que la circunferencia no se deforme y continuaremos doblando el alambre para conseguir una estructura resistente. El portanido lo podéis hacer de cualquier medida, en mi caso he aprovechado para hacer el portanido para los jilgueros, que tienen un nido de un diámetro inferior a los nidos de los canarios, pero como digo, podéis hacer el portanido de la medida que vosotros necesitéis, ya que el proceso y los pasos a seguir son los mismos. Una vez que tenemos el portanido de esta manera, con los alicates vamos a darle forma de L. Para posteriormente hacerle las pequeñas pestañas para que se pueda colgar y sujetar el portanido en el interior de la jaula. Y de esta forma ya tendríamos hecho nuestro portanido casero para la cría de canarios, jilgueros o cualquier otra especie que utilice nidos similares. Un pequeño detalle también sería colocarle este pequeño trozo de alambre en esta zona, así conseguiremos con ello más estabilidad y sujeción en el nido. Es muy importante que tengamos claro el tipo de portanidos que vamos a utilizar y emplear en la cría, ya que en función del portanido que vayamos a utilizar tendremos que hacer los nidos con unas medidas o con otras, para que encajen perfectamente, no se muevan y así evitemos que se puedan caer con el peso de los pichones y los reproductores durante la cría. En mi caso, he decidido utilizar este tipo de portanidos interiores de plástico, que personalmente es uno de los que más me gusta porque es muy fácil de limpiar y además es muy resistente y tiene unos 10 centímetros de diámetro. Para la elaboración de los nidos vamos a utilizar cartón o bien algún periódico que tengamos por casa y además de esto necesitaremos pegamento o cola, un recipiente con agua, unas tijeras y pinzas de la ropa y el material que normalmente soléis emplear en la cría, que en mi caso es pelo de cabra. En primer lugar, en el cartón o en el periódico vamos a trazar una circunferencia de unos 15-16 centímetros de diámetro. Después, con unas tijeras recortaremos la circunferencia hasta conseguir un círculo como este, que finalmente introduciremos en el agua unos segundos para que sea más fácil de moldear. Posteriormente, lo vamos colocando en el portanido asegurándonos que quede bien acoplado. Y por último, lo fijaremos con las pinzas de la ropa y lo dejaremos secar unos 2 o 3 días. Pasados estos días, le quitamos las pinzas y este es el aspecto que tiene. Como veis, se ha quedado bastante duro y resistente. Y ahora sería el momento de pulverizarle un poco del insecticida que utilicéis en los nidos para evitar ácaros y piojillos. Y ya solamente tendríamos que ponerle un poco de cola en el interior, repartirlo bien por todo el nido con un pincel
y pegarle el material para la cría, que lo iremos acoplando con la ayuda de las manos o bien con una pelota como en mi caso, y así conseguiremos que el nido quede redondito para que conserve bien la temperatura y sea similar al que construirían los canarios. De todas formas, como a la pareja le colocaremos más material para la construcción del nido, tampoco es necesario que quede perfecto, ya que ellos se encargarán de perfeccionarlo y hacerlo a su gusto. Lo que sí os recomiendo es que al ser un nido de cartón o de papel, lo vayáis cambiando al menos 2 veces en cada puesta, es decir, a mediados de la primera puesta lo cogéis y lo cambiáis por otro nuevo, pasáis los pichones al nido nuevo y no habrá ningún problema. De esa forma es mucho más higiénico y reducimos la aparición de ácaros o piojillos. Espero que os haya resultado útil e interesante el vídeo. Ya habéis visto una forma sencilla y económica de elaborar vosotros mismos unos nidos fáciles de usar y tirar, que vienen genial para la cría de canarios. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, compartirlo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros creadores. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo.